Continuando con nuestro estudio en el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 14, verso 1, en donde comienza la quinta visión en el cielo. Les recuerdo que comenzando desde el capítulo 4, verso 1, hasta el capítulo 20, verso 15, el apóstol Juan recibe una serie de visiones, y son 7 pares de visiones. La primera visión de cada par es una visión en el cielo, y la segunda visión de cada par es una visión en la tierra. Cada visión en el cielo es una preparación para la visión que se verá después en la tierra. Y lo que se ve en la tierra es el resultado de la visión vista previamente en el cielo. Una explica la otra. La visión celestial explica lo que sucederá en la tierra, y las cosas que se hablan y se dicen en cada visión en el cielo establecen el objetivo especial de los acontecimientos en la tierra que le seguirán. Entonces, la primera visión de cada par es la clave de la segunda. Ahora bien, abran sus Biblias al libro del Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Y esta quinta visión en el cielo es muy breve. Es otro episodio que nos habla de aquellos que habrán pasado por la gran tribulación y habrán sido arrebatados al cielo. La visión anterior en la tierra de Apocalipsis capítulo 13 nos habló de aquellos que fueron asesinados porque se negaron a adorar a la bestia y de recibir su marca. Y los que iban en cautividad fueron en cautividad, y los que iban a muerte, y los que iban a ser preservados con vida siguieron viviendo, como dice en Apocalipsis capítulo 13, verso 10. Además, los que adoraron a la bestia recibieron su marca. Al contrario, estos, los del capítulo 14, recibieron la marca del Cordero, es decir, de Hamashiach, del Cristo y de su Padre, en sus frentes. Esto parece señalar a los mismos 144,000 de los cuales leemos en el capítulo 7 y de su sellamiento. Estos, en este pasaje y en este capítulo, ya habrían pasado ilesos, sin daños, de los juicios de Dios y de las persecuciones de la bestia. Algo más que vamos a señalar es que nosotros no usamos la palabra anticristo cuando hablamos de la bestia de Apocalipsis capítulo 13, porque la palabra anticristo no aparece en todo el libro del Apocalipsis. Pero el apóstol Juan sí habla del anticristo, del antimesías, en su primera epístola, en el capítulo 2, verso 18. Ahora bien, la bestia será la gran potencia mundial, es decir, el hombre más poderoso globalmente de los tiempos finales. Y el anticristo será el gran falso Mesías, el apóstata. La bestia en Apocalipsis capítulo 13 no es el falso Mesías, sino que es un hombre poderoso, político. Podemos decir que el emperador romano llamado Nero de hace 2000 años atrás es una sombra, un símbolo de la bestia. Y Herodes, el falso rey de Israel, que se menciona en el libro de los Hechos, es una sombra del anticristo. Ahora, el anticristo venderá, escuchen esto, el anticristo venderá al pueblo de Israel y será un judío renegado, un apóstata, así como también lo fue Judas, el traidor.
y fue llamado el hijo de perdición. Ahora, al confundir estos dos títulos, el anticristo y la bestia, podemos desconcertarnos y malinterpretar las escrituras. Pero bien, empecemos. En Apocalipsis capítulo 14, el verso 1 dice: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Esta fue la promesa que se les hizo a los vencedores en el capítulo 3, verso 12. Y este es el mismo sello del cual se habla en el capítulo 7, verso 3. Entonces, aquí, en Apocalipsis capítulo 7, tenemos el sellamiento. Y en Apocalipsis capítulo 14, tenemos el fin, es decir, el propósito por el cual fueron sellados. En el capítulo 7, el objetivo de su sello es para que puedan pasar ilesos, sin daños, a través de la gran tribulación. Y aquí, en el capítulo 14, vemos el objetivo ya logrado, y el resultado de su testimonio se verá en la formación de ese organismo o de ese cuerpo que será el núcleo de la nueva nación de Israel. Ahora bien, esta visión es en el cielo, porque los cantores, dice aquí en el verso 3, están delante del trono y están con el Cordero, que todavía no ha descendido a la tierra. Esto es lo que decide. Este es el punto que señala de que aquí se hace una referencia a Sión celestial. El templo en la tierra estaba cerca del monte Sión, de la misma manera que el templo en el cielo está cerca de Sión celestial. Y los 144,000 comparativamente son un grupo o un cuerpo pequeño, pero son las primicias de Dios y del Cordero. Y las primicias siempre son una pequeña porción en comparación a la cosecha grande. En Apocalipsis capítulo 7, versos 1 al 8, y en el capítulo 14 tenemos las primicias. Y en Apocalipsis capítulo 7, versos 9 al 17, y en el capítulo 15 tenemos la cosecha completa, un número mayor y más grande. Continuemos en Apocalipsis capítulo 14, en el verso 2. Tenemos las voces celestiales y los cantantes. Esto nuevamente nos muestra que esta visión es en el cielo, porque ninguna de las visiones en el cielo aparecen sin estas voces y expresiones celestiales. Noten cómo dicen los versos 2 y 3. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí tenemos la referencia a la canción, pero este es el único caso en el que no se dan las palabras de la canción. Sabemos que se llama un cántico nuevo, es decir, tenía un tema nuevo. Y como solo los 144,000 podían aprenderlo o cantarlo, probablemente este cántico se refería a ellos mismos y a los maravillosos milagros que Dios había obrado al salvarlos
de las grandes y terribles tentaciones y los peligros insinuados en la descripción final del cuarto y quinto verso de este capítulo. Solo aquellos que habían pasado por la gran tribulación podían entender este cántico de celebración y victoria. Y la canción es nueva porque la canta una nueva compañía que tiene un nuevo tema. Continuemos. El verso 4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Generalmente, los comentaristas de la Biblia interpretan estas palabras en una manera simbólica o figurativa, pero las figuras de expresión son conocidas y se pueden nombrar y definir, pero ellos lo toman simbólicamente o como si significara algo diferente de lo que dice. Pero eso viene por fallar en considerar el contexto completo de todo el libro y por no discernir las características reales de esos días y de la condición religiosa de esos tiempos del Apocalipsis. Ahora, noten lo siguiente y noten cómo se relaciona con este pasaje. En las 7 epístolas enviadas a las 7 asambleas de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, y en Apocalipsis capítulo 9 versos 20 y 21, se menciona más de una vez que fornicación será parte del gran sistema religioso de la bestia y del falso profeta, el cual es el anticristo. En los tiempos venideros de tribulaciones y tentaciones, será de la misma manera que siempre. Fornicación formará parte del gran sistema pagano de idolatría cuando se adore a la bestia. La idolatría no fue un simple pecado en el que la gente se fue hundiendo poco a poco, sino que fue un instrumento, un mecanismo satánico en el cual la gente se levantó para satisfacer los deseos de la carne y bajo el manto o bajo el nombre de religión. Y por eso tenemos la referencia de Balaam, el falso profeta, en Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Y noten las palabras que tengo subrayadas en color rojo en sus pantallas. Satanás, la doctrina de Balaam, ídolos y fornicación. Todos van juntos, tomados de la mano. Es una unidad, es una religión satánica. Y en Apocalipsis capítulo 2, verso 20, tenemos la referencia de Jezabel. Jezabel, que se dice ser profetisa. De nuevo, la religión del falso profeta, que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y por esa razón tenemos la descripción de estos 144,000 aquí en el capítulo 14, verso 4, que habían y que serán guardados de todas esas abominaciones. Solamente aquellos que sabrán cuáles serán esos males, esas maldades, podrán entender el significado de esa maravillosa salvación y de cantar la canción nueva. Y no se debe a ninguna diferencia moral entre nosotros y ellos, o entre los impíos y los justos, sino por la experiencia diferente y distinta por la cual ellos pasarán. Por eso y por esa razón, nadie puede aprender ese cántico nuevo. Continuemos. El resto del verso 4 y el verso 5 dicen: estos son
los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada la mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Permítanme mencionar que en la carta a los romanos, en el capítulo 1, versos 18 al 32, y en la historia de la nación de Israel, desde los tiempos del tropezo de Balaam hasta los tiempos del rey Salomón, y las declaraciones proféticas del apóstol Pablo y del apóstol Pedro y de Judas acerca de las características de los tiempos del fin y el testimonio del libro del Apocalipsis mismo demuestran que la impureza moral y la religión satánica y las doctrinas de demonios y la idolatría todas van juntas, todas van de la mano. Ahora noten lo siguiente, la transición de la verdad a la mentira está fuertemente marcada en la carta a los Romanos, capítulo 1, versos 18 al 32. Y la mentira, como pueden ver aquí en Romanos, capítulo 1, verso 25, lo vuelvo a repetir, la mentira, al igual que se menciona en Apocalipsis, capítulo 14, verso 5, escuchen esto, la mentira es el gran título que cubre todo el programa satánico, que incluye la inmundicia y una mente reprobada. Y todo esto que está descrito aquí en Romanos capítulo 1, versos 18 al 32, se puede ver por todas partes del mundo y mucho más en las grandes ciudades. Lean todo este pasaje por ustedes mismos. Pero noten lo siguiente, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, es decir, orgullo, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. Ahí lo tienen. Ahora, estos 144,000 sellados de Apocalipsis capítulo 14 serán preservados de la doctrina de Balaam y Jezabel. Son vírgenes. En su boca no se encontró la mentira, porque son sin mancha. Son sin mancha en cuanto a la mentira. Y recuerden, la mentira es
el título del programa satánico. Ahora, en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, también se nos dice que creerán la mentira por no recibir el amor de la verdad. Los vencedores que repudien la mentira estarán en el monte Sión, pero en la santa Jerusalén. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, noten esto, y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Notaron eso? Solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero podrán rechazar la marca de la bestia. Ahí lo tienen. Si les gustó esta enseñanza, denle la señal de aprobación. Suscríbanse a este canal si no lo han hecho. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.